En las oscuras y misteriosas salas de la Viena del siglo XVIII, donde los ecos de las grandes sinfonías resonaban entre las sombras de una ciudad llena de genios, dos nombres sobresalían como titanes de la música: Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Pero detrás de la melodía perfecta, se oculta una historia mucho más profunda y compleja de lo que la mayoría cree. ¿Realmente Beethoven, el hombre que transformó la música clásica, odiaba a Mozart? ¿O fue algo mucho más intrincado, una rivalidad alimentada por la ambición, los celos y, tal vez, el deseo de alcanzar la inmortalidad de la música? Hoy nos adentramos en los secretos no contados de una relación que no es solo la historia de dos compositores, sino de la lucha por el alma de la música misma. Era 1787, y el joven Beethoven se encontraba en la capital cultural de Europa, Viena. Solo tenía 17 años, pero ya se había ganado una reputación como prodigio musical en su ciudad natal, Bonn. Sin embargo, Viena era un mundo completamente diferente. En esa ciudad, la música no solo era arte, era una cuestión de poder, prestigio y reputación. Y en la cúspide de este mundo estaba Mozart, el nombre que todos veneraban. Beethoven, con su talento en crecimiento, llegó a Viena con una misión: conquistar ese mundo y hacer su propio nombre. Sin embargo, encontró a Mozart, el hombre cuya genialidad desbordaba cada una de sus composiciones. El joven Beethoven se sentó en la misma ciudad que el maestro, observando su figura con una mezcla de admiración, y a veces, con una ligera sensación de competencia. En los primeros días, Mozart, quien ya había alcanzado la gloria, parecía estar al margen de las ambiciones del joven Beethoven. Pero Beethoven no era un hombre fácil de ignorar. Se decía que en su corazón ardía un fuego que solo podía ser alimentado por el deseo de superar a los grandes. Sin embargo, no fue una relación de puro antagonismo. Se cuenta que Beethoven tuvo la oportunidad de conocer a Mozart en persona, pero no en los términos de un encuentro amistoso o de una conversación cordial. Según algunos relatos, Beethoven acudió a un concierto donde Mozart lo observó de lejos. El joven prodigio parecía estar buscando la aprobación de Mozart, pero también, tal vez, su lugar en un escenario donde Mozart ya era rey. Mozart, quien a menudo se mostraba distante con los nuevos talentos, no le dio la oportunidad de acercarse. Fue una relación marcada por la indiferencia de Mozart y la admiración de Beethoven, que se transformaba lentamente en una necesidad de destacarse y eclipsar al maestro. A medida que pasaban los años, Beethoven comenzaba a formar su propio estilo. Compositores que se conocían en la corte de Viena, como Joseph Haydn, también comenzaron a reconocer el talento de Beethoven. Pero la sombra de Mozart seguía siendo alargada. Incluso cuando Beethoven escribió sus primeras grandes sinfonías, la comparación con Mozart parecía inevitable. La historia de Mozart era tan inmensa que cualquier intento de eclipsarla requería algo mucho más allá de la genialidad. Requería un hombre capaz de desafiar lo establecido. Pero, ¿era realmente odio lo que Beethoven sentía hacia Mozart? ¿O tal vez la historia es más compleja de lo que parece? Si bien es cierto que Beethoven aspiraba a la grandeza, no necesariamente deseaba la caída de Mozart. Algunos estudios sugieren que Beethoven no sentía tanto una enemistad directa, sino una profunda rivalidad artística, una competencia que lo impulsaba a superarse a sí mismo. Mozart, por su parte, era un hombre cuya vida estaba marcada tanto por el triunfo como por la tragedia. Su relación con la nobleza era tensa, y su vida personal estaba llena de problemas económicos y personales. La presión para mantener su posición en la corte de Viena era constante. Mozart también luchaba por encontrar su lugar en un mundo que comenzaba a ser conquistado por las nuevas generaciones de músicos. Beethoven, por otro lado, veía en Mozart un desafío. Si bien Mozart era conocido por su ligereza y elegancia en la música, Beethoven quería llevar la música a un nuevo nivel de complejidad emocional y profundidad filosófica. Su música no era solo una reacción a la de Mozart,
sino una forma de ir más allá de las convenciones musicales que Mozart había establecido. Con el paso de los años, Beethoven se alejó de la figura de Mozart. Mientras Mozart se consumía en los últimos años de su vida, Beethoven, cada vez más, se convertía en una figura dominante en el mundo musical. A los ojos de muchos, él ya estaba escribiendo una música mucho más oscura, más ambiciosa y más desafiante que la de su predecesor. Lo irónico de todo esto es que, aunque Mozart y Beethoven nunca lograron formar una relación cercana, la influencia de Mozart sobre Beethoven era innegable. Beethoven, aunque rompió muchas de las convenciones de la época, no podía escapar de la sombra de Mozart. Las primeras obras de Beethoven estaban marcadas por la clara influencia de Mozart, especialmente en la forma y la estructura. Sin embargo, Beethoven fue el que, finalmente, logró tomar la música de Mozart y llevarla hacia nuevas alturas. Él nunca fue el imitador, fue el sucesor. La rivalidad entre los dos compositores se desdibujó con el tiempo, y aunque Beethoven siempre fue consciente de la grandeza de Mozart, su propia música dejó claro que no había espacio para la competencia. Beethoven no necesitaba superar a Mozart para ser el mejor, porque su visión de la música era tan profunda y única que los demás compositores solo podían seguirle el paso. Beethoven no solo luchaba contra Mozart, luchaba contra el legado de un hombre que ya había dejado una huella imborrable. Para él, la música no solo era un medio de expresión, sino una forma de trascender. En su mente, ser reconocido como el sucesor de Mozart no era suficiente. Beethoven no buscaba solo la fama. Él quería asegurarse de que su música fuera tan eterna como la de su maestro, pero a su propia manera. Mozart, por su parte, había alcanzado la cúspide de la gloria a una edad temprana. Su nombre era sinónimo de talento puro, de una genialidad que se desbordaba en cada partitura que tocaba. Sin embargo, su vida personal era un caos: problemas financieros, relaciones tensas con los nobles y una enfermedad que lo consumía lentamente. Muchos decían que su muerte prematura había dejado un vacío en la música que nunca podría ser llenado. Pero Beethoven, con su ambición desmedida, no veía el vacío como un obstáculo, sino como una oportunidad. Al principio, muchos creyeron que Beethoven intentaba imitar a Mozart. En sus primeras composiciones, los ecos de la música de Mozart eran claros, especialmente en las sinfonías y en la forma en que estructuraba sus piezas. Sin embargo, con el paso de los años, Beethoven comenzó a incorporar elementos más oscuros, más dramáticos y a veces, casi irreconciliables con el estilo de su predecesor. A medida que las tensiones en la corte vienesa aumentaban, Beethoven sentía una creciente necesidad de romper con todo lo que Mozart representaba. Su música se volvía cada vez más audaz, más innovadora y sobre todo, más personal. A través de las dificultades de su vida, especialmente con la pérdida de su audición, Beethoven jamás permitió que la adversidad apagara su deseo de ser grande. Su música se convirtió en una batalla contra los límites del arte, una revolución sonora que no podía ser ignorada. La figura de Mozart, con su ligereza melódica y su forma casi perfecta, parecía quedar atrás mientras Beethoven forjaba su propio camino hacia la inmortalidad. Aunque Beethoven rompió con el legado de Mozart en muchos aspectos, la influencia de Mozart nunca lo abandonó. De hecho, la admiración de Beethoven por Mozart fue tan profunda que no solo trató de superarlo, sino que lo buscó como modelo. La forma de Mozart de manejar la melodía y la armonía eran algo que Beethoven no podía ignorar. Sin embargo, a medida que la visión de Beethoven crecía, su música se volvía más compleja, más introspectiva, hasta convertirse en algo completamente único. La diferencia más significativa radicaba en la forma en que ambos compositores se enfrentaban al dolor y la lucha humana a través de la música. Mozart, con su brillo casi celestial, parecía evadir las sombras de la vida, buscando la belleza en la ligereza. Beethoven, por el contrario, se sumergió en esas sombras, transformando la tragedia en algo grandioso.
Mientras Mozart se entregaba a una sensación de satisfacción perfecta, Beethoven no temía a los conflictos ni a los momentos oscuros. Sus obras eran una montaña rusa de emociones, una representación viva del sufrimiento humano, pero también de su resiliencia. Beethoven creció como un gigante a los ojos del mundo. Ya no era solo un sucesor de Mozart, era un creador con una visión completamente nueva. Sus sinfonías no solo eran elocuentes, sino que también desafiaban las normas establecidas, llevando la música a nuevos horizontes. ¿Era esto el odio a Mozart? No, probablemente no. Era la necesidad de ser el mejor, de ser el que definiera el futuro de la música, el que llevara el arte más allá de lo conocido. A lo largo de su vida, Beethoven pudo haber sentido el peso de la sombra de Mozart. Pero al mismo tiempo, él sabía que, en su corazón, no existía competencia. Mozart había dejado un legado que no podía ser superado, pero Beethoven había creado un nuevo camino, una nueva forma de vivir la música. Su música era la de un hombre que había sufrido, que había luchado, pero también la de un hombre que había conquistado lo imposible. La muerte de Mozart en 1791, cuando Beethoven tenía solo 21 años, dejó un vacío que nadie en la época pudo llenar. Pero fue Beethoven quien, sin darse cuenta, comenzó a llenar ese vacío. Con cada nueva obra, Beethoven no solo demostraba que su música era diferente, sino que su música era necesaria. En su mente, Mozart ya no estaba allí como una sombra, sino como una luz que le indicaba el camino. La grandeza de Mozart no fue un obstáculo para Beethoven, fue la chispa que lo impulsó a redefinir lo que significaba ser un compositor. Hoy, las dos figuras, Mozart y Beethoven, no son rivales. Son los pilares fundamentales de la música clásica, dos hombres cuyas vidas y obras son inseparables de la historia del arte. La rivalidad que muchos creen que existió entre ellos nunca fue un odio genuino. Era, más bien, la competencia inevitable entre dos genios cuyo amor por la música los llevó a elevarla a niveles que nunca antes se habían alcanzado. Mozart dejó un legado de melodías puras, llenas de gracia y belleza. Beethoven, por su parte, llevó la música a un nivel de profundidad emocional que cambió para siempre el curso de la historia. Los dos hombres, aunque diferentes en su enfoque, compartían una pasión insaciable por la perfección y una visión de la música como un medio para transmitir las emociones más humanas. Al final, lo que quedará de esta historia no será la idea de un odio entre ellos, sino la eterna intersección de sus caminos. Beethoven no necesitaba destruir la leyenda de Mozart, solo necesitaba encontrar su propio camino. Y en su búsqueda, creó un legado que, junto al de Mozart, perdurará por los siglos de los siglos. La música que ambos crearon no solo ha trascendido su tiempo, sino que ha demostrado que la grandeza nunca es un acto de competencia, sino una colaboración silenciosa entre el pasado, el presente y el futuro. Si te ha emocionado esta historia sobre los gigantes de la música, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte más historias épicas como esta. Haz clic en la campanita para activar las notificaciones y ser el primero en escuchar las historias que siguen. Gracias por ser parte de esta comunidad de apasionados por la música. Nos vemos en el próximo vídeo.